Bueno, hoy veremos cómo podemos sumar fracciones de diferente denominador. Recordemos que una fracción está constituida por un numerador y un denominador. El numerador es el numerito que está en la parte superior y el denominador es el que está en la parte inferior. Para poder sumar fracciones se necesita que el denominador sea el mismo. De esa forma se pueden sumar los numeradores tal como aparece en esa forma, ¿ya? Entonces la idea es que el denominador sea el mismo y a ello le llamaremos denominador común. Entonces, generalmente para encontrar un denominador común lo menor posible se ocupa lo que es el mínimo común múltiplo. En este caso sacaremos el mínimo común múltiplo entre 4, 8 y 12. Ello emplearemos el método de descomposición prima conjunta. El método consiste en lo siguiente: se debe dividir por el menor de los números primos, que es el 2. En este caso dividiremos por 2 el 4, el 2 en el 4 2 veces, el 2 en el 8 4 veces y el 2 en el 12 6 veces. Después vamos a proseguir de nuevo con el 2. El 2, 1, acá serían 2, acá serían 3. Continuamos con el 2, sería 1, y el 2 en el 3 no se puede. Por lo tanto, ese número que es un 3 se debe bajar. Al bajarlo, seguimos con el siguiente primo, que es el 3. Y habrá terminado cuando encontremos 1, 1 y 1. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo va a ser lo siguiente: 2 por 2 por 2 por 3. En este caso, obtendremos un valor de 24. Por lo tanto, tenemos que realizar lo siguiente. Cada una de estas fracciones tiene que tener un denominador que sea 24. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resolvería eso? De la siguiente forma. Si tomamos la primera fracción, que es 3 cuartos, entonces 3 cuartos debemos amplificarla por un número para que dé como denominador 24. ¿Ya? Entonces debemos buscar un número que multiplicado por 4 da 24. Ese número es el 6. Entonces amplificamos por 6 arriba el numerador y el denominador. De esa forma vamos a decir lo siguiente: que 6 por 3 son 18 y 4 por 6 son 24. Quedando la siguiente fracción. Por lo tanto, esta fracción corresponde a 3 cuartos. Entonces la escribimos acá: 18 dividido en 24, que son equivalente a 3 cuartos. Realizamos la misma operatoria con la siguiente fracción. La siguiente fracción es 7 octavos. Entonces, debemos preguntar lo siguiente: ¿por qué número al multiplicar el 8 debe dar 24? El número es el 3. Por lo tanto, si amplificamos la fracción por el número 3, obtendremos lo siguiente: 21 partido en 24. ¿Cierto? Esta fracción es equivalente a esa fracción que está a continuación. Entonces, de esa forma podemos decir lo siguiente: arriba tenemos el 21 y abajo tenemos el 24. Recordemos, esa fracción es equivalente a esa. Después dice más la siguiente fracción, pero debe estar con un denominador que tiene que ser 24. Como el denominador tiene que ser 24, 12 por cuánto da 24, y el resultado es por 2. Entonces amplificamos la fracción tanto
al numerador como al denominador, ya que eso es factible hacer, lo cual dará 22 arriba y abajo dará 24. ¿Ya? Entonces, la copiamos al lado de acá. 22 arriba y 24 el denominador. Eso fue al amplificarla por 2. Toda la fracción. Como toda la fracción fue amplificada, entonces, que eso quiere decir que 22 24avos es equivalente a 11 doceavos. ¿Ya? Ahora se pueden sumar las fracciones. ¿Cómo se realiza eso? Se conserva el denominador, que es 24, y se suman los numeradores. En este caso, al sumar 18 más 21 más 22, obtenemos 61. ¿Ya? De esa forma. Ahora se verá si se puede simplificar esa fracción. Y nos damos cuenta que esa fracción no se puede simplificar. No existe ningún número que divida al numerador y al denominador a la vez. ¿Ya? Bueno, también existe otra forma más utilizada, que es la siguiente, que es una forma un poco más mecánica de realizar lo mismo que hicimos hace un momento atrás. Y esta es la siguiente. Cuando se posee la fracción, se debe hacer la siguiente pregunta. ¿El denominador es el mismo? No, no es el mismo. Entonces se debe encontrar el mínimo común múltiplo, que en este caso ya fue calculado, es 24. Ese mínimo común múltiplo se nota en la parte inferior. Pues se debe preguntar lo siguiente. El numerador de la primera fracción, que es 3, se debe amplificar por un número que nace de la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces está contenido el 4 en el 24? O dicho de otra forma, si dividimos el 24 en 4, ¿cuánto da? La respuesta a esa pregunta es 6. Por lo tanto, el 3 se amplifica por 6. Pues pasamos a la siguiente fracción. La siguiente fracción es 7 octavos. Entonces se pregunta, el 8, ¿cuántas veces está contenido en el 24? O en sí, el 24 al dividirlo en 8, ¿cuánto da? De esa forma obtenemos el amplificador. En este caso es 3. ¿Ya? Entonces sería de la siguiente forma, 7 por 3. Finalmente debemos amplificar el numerador de la última fracción, que tiene como numerador 11. Entonces se debe preguntar lo siguiente, ¿el 12 cuántas veces está contenido en el 24? La respuesta es 2. O de otra forma, el 24 dividido en 12, ¿cuánto da? 2, ya que ese es el amplificador. Bueno, ahora se debe copiar tal cual esto, ¿cierto? Copiamos abajo el 24 y resolvemos arriba. Y arriba nos quedaría 3 por 6 son 18, más 7 por 3 son 21, más 11 por 2 son 22. Y de esa forma vamos a poder decir lo siguiente, 18 más 21 más 22. Y eso da un resultado de 61. Y eso técnicamente tiene que ser dividido en 24. Y de esa forma obtenemos el mismo resultado. Prácticamente es el mismo método, pero acá está más resumido, si se puede decir. ¿Ya? Y se hace de una forma más mecánica. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.